Buenas y bendecida tarde a cada uno de mis hermanos y amigos en las redes sociales. Le damos la cordialmente bienvenida. Le pedimos al Dios Todopoderoso que lo siga bendiciendo grandemente, con mucha paz, mucho amor, mucha sabiduría y discernimiento. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con una nueva edición de la enseñanza de la palabra de Dios. En esta semana quiero hablarle acerca de las redes sociales. Sabemos que las redes sociales es usada para muchas cosas y es algo que quiero hablar en esta sección porque en verdad las redes sociales, como le estaba diciendo, la usan para muchas cosas. Y yo diría que la mayoría la usan no para muy buenas cosas, sino para hacer cosas que en verdad debe de edificar la vida al ser humano. Lo que le está haciendo es que le está confundiendo más la mente y lo están hundiendo más en el pecado. Pero dicho esto, también se puede usar para hacer el bien, que es lo que estamos haciendo nosotros cada semana, trayéndose las enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso, de esa manera es que vamos a atacar al enemigo, porque el enemigo quiso crear las redes sociales para que todas las barbaridades y todas las inmoralidades puedan salir independientemente y vayan a diferentes lugares, a diferentes casas, a donde quiera que la persona quiera ver un canal de las redes sociales, lo puede ver privadamente y eso da a que esa persona pueda irse a unos canales donde en verdad lo que dan es inmoralidades y cosas paganas y cosas oscuras del pecado. Pero también nosotros los creyentes la estamos usando para contrarrestar la maldad, para contrarrestar toda esa inmoralidad que están haciendo en las redes sociales. Entonces nosotros como cristianos y creyentes que somos y que tenemos temor de Dios, estamos usando también estas redes sociales, pero para hacer el bien. Y el tema de la lección de esta semana se llama la batalla del bien contra el mal. O sea que es una batalla que nosotros tenemos día a día contra el mal. Lo único que el ser humano ha sido engañado y en verdad lo que cree es que la lucha es contra uno mismo. Y no es así, mis hermanos y amigos. La lucha no es contra nosotros mismos. Eso lo ha querido enseñar y engañarnos el enemigo de las almas, trayendo chisme y trayendo cosas que en verdad lo que ha traído división entre nosotros mismos. Por eso voy a dar una palabra acerca de esta enseñanza. Voy a sacar una palabra, perdón, de la Biblia, donde nos dice claramente que la lucha no es con nosotros mismos que tenemos, sino es contra el enemigo, contra la maldad, la cual está haciendo tantos daños a la humanidad. Lo ha venido haciendo por generación en generación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en esta clase, la enseñanza de la palabra, hoy le quiero hablar es acerca de las redes sociales, como le estaba diciendo. Para que de esa manera nosotros escojamos los canales que en verdad nos puedan edificar y no ir a unos canales donde nos van a atar a ver cosas inmorales, a ver cosas que no te van a edificar tu alma. Hermano que me escucha, hay que tener mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo diría que las redes sociales es como una espada de doble filo. En otra palabra, hay un filo de esa espada que lo están haciendo daño y confundiendo la mente del ser humano, los cuales son esos canales donde solamente se pueden ver pornografía y muchas cosas malas que no edifican su vida, como le dije, sino que los engañan y lo hacen esclavos de ellos mismos y se adictan en esos oscuros canales de maldad y que solamente lo que lo hacen es esclavizarlo y no lo va a ayudar a usted ser una persona íntegra, una persona
digna de hablar y de representar a sus hijos, a sus familiares. Porque cuando una persona no está viviendo una vida clara, no está viviendo una vida con respeto, y si está viviendo doble vida, no es una persona digna de ser llamada el padre o el esposo o la cabeza de un hogar. Porque ¿qué ejemplo usted le va a dar a sus hijos si, por ejemplo, lo encuentran viendo un canal de pornografía? Y así sucesivamente, tal vez viendo fotos de mujeres, que eso es lo que se está viendo muy a menudo en las redes sociales. Entonces, por esa manera nosotros estamos bombardeando al enemigo con la palabra de Dios. Y yo por eso le pido al Dios Todopoderoso que cada día se levanten más hermanos a enseñar y a predicar la palabra por medio de las redes sociales, porque esta es una vía donde usted puede llegar muy lejos. Usted llega directamente a lo más secreto de la persona, a un cuarto, a una casa, y esa persona va a tener esa comunión, si usted está hablando palabra de Dios, directamente con el Espíritu Santo de Dios. O sea que es una espada de doble filo, como les dije, porque se puede usar para bien y se puede usar para hacer cosas malas. Dice, pero en verdad, el otro filo de la espada es el cual lo que nosotros en verdad queremos traer cada semana, buenas cosas y buenas enseñanzas. Ese se está enseñando, es donde estamos enseñando y hablando la palabra de Dios, es la cual nosotros estamos usando para engrandecer el poderoso nombre de Dios y a su Hijo Jesucristo, el cual es el que da salvación del alma y limpia todo pecado. También la usamos para atacar y derrotar al enemigo de Satanás de las almas, quien quiere destruir tu alma y no quiere que sepa que es con él mismo que tú tienes lucha, no con tu hermano, no es con tu jefe de trabajo, no con tu vecino. Vamos a ir, antes de empezar la enseñanza, en oración delante del Dios Padre, para que Él permita a su Santo Espíritu que traiga discernimiento y sabiduría a nuestras vidas. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia, en el nombre dulce de nuestro Salvador Jesucristo. Venimos, Señor, a darte toda tu gloria y toda tu honra. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres el único que está sentado en tu trono, que tú eres el único creador de esta maravilla del universo y que tú reinas, Señor. Padre, te damos gracias, Padre, y humildemente te pedimos que tú permitas a tu Santo Espíritu que traiga discernimiento, sabiduría a nuestras mentes, para que nosotros podamos entender y podamos escoger el camino correcto que tú quieres que cada uno de tus hijos caminen, y que aquellas criaturas vengan a los pies de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. La batalla del bien contra el mal. Toda la humanidad tiene que batallar, no con nosotros mismos, como le estaba diciendo, pero el enemigo nos ha venido engañando y ha engañado hasta naciones. Por esa razón es que ha venido siempre un conflicto, naciones contra naciones, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo dice claramente en la Biblia, en Efesios 6:12. Escuchen contra cuántas legiones de maldades tenemos que pelear o luchar cada día para poder vivir una vida en paz, en armonía, en amor con cada uno de vosotros. Porque el enemigo vino a matar y a destruir. Y él fue que ha venido a engañarnos y a sembrar discordia, sembrando mentira y falsos testimonios para dividirnos y hacernos que nosotros luchemos o peleemos unos contra otros, donde la palabra nos enseña claramente que no es contra carne ni sangre. En otras palabras, no es contra otro ser humano que nosotros tenemos que luchar. No es contigo o conmigo que tú vas a luchar, sino con los demonios, con las potestades, con aquellos que no tienen ni sangre ni carne o cuerpo. Los únicos que tenemos sangre y carne y cuerpo somos todos nosotros los seres humanos.
Entonces la misma palabra nos lo dice, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Claramente nos lo dice. Pero hemos sido engañados por el enemigo. Entonces debe de nosotros tener ese pensamiento, que es mi enemigo, que es mi hermano, que es mi vecino que me quiere hacer daño. No, el enemigo usa la mente de tu vecino, el enemigo usa la mente de tu jefe o tu misma mente, si tú lo dejas, para engañarte y crearte cosas en tu mente, y de esa forma tú tener un conflicto con tus hermanos. Y no es con nuestros hermanos, no es con nosotros mismos, la palabra nos lo está enseñando. Es contra el enemigo que tenemos lucha. Entonces, si tenemos ese conocimiento, no nos dejemos engañar con las altimañas y mentiras que usa Satanás en contra de nosotros, para que de esa manera nosotros, con la sabiduría que tengamos, paremos esos conflictos, esos pleitos, esas luchas y hasta batallas. Porque el hombre ha perdido la perspectiva de la vida. Que hasta hemos llegado a batallar con naciones contra naciones por ser infiltrado con mentiras de Satanás. Porque él está creando siempre falsos caos. Está creando falsos conflictos. Para esa manera crear conflictos bélicos entre naciones y hermanas. Porque todos somos hermanos. Todos somos criaturas de Dios. No importa la raza o el color, la piel o el idioma que hablemos. Todos somos seres humanos, creación del Dios Todopoderoso. Entonces, yo diría que si las naciones escudriñarían la Biblia, encontrarían las verdades, las cuales le darían mejor entendimiento y comprenderían que la batalla, la lucha, los conflictos no son contra nosotros mismos, sino con todas esas legiones malignas de Satanás, las cuales son las que crean todas falsedades y conflictos para confundirnos y hacer que nosotros mismos nos hagamos daños y hasta nos matemos unos a otros, como ha venido pasando en todas las generaciones. El enemigo ha venido desde que Adán y Eva vino y desobedeció y le dio la potestad a Satanás. Satanás ha venido engañando la humanidad, creando falsa guerra o sea, conflicto para que se armen guerra y haya muerte y haya destrucción. Dios conoce bien el enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él sabe que nosotros los seres humanos no podemos pelear con el enemigo con nuestra propia fuerza. Y como le dije, Él sabe quién es nuestro enemigo, que es Satanás. Porque Él fue echado del cielo por desobediente y desde entonces ha querido destruir y matar todo lo que proviene de Dios. Y por esa misma razón, Dios nos reveló en su palabra que tengamos todo el conocimiento de su palabra, la Biblia, que tenemos que escudriñar la Biblia para que de esa manera aprendamos a vivir una vida buena y feliz y contrarrestar toda antimaña del enemigo. Y también para que nos cuidemos de nuestro enemigo, del diablo, Satanás y sus demonios. Nos lo dice muy claramente en su palabra, Efesios 6:12. Dice, la lucha es la lucha que cada uno de vosotros tenemos, es con el mismo Satanás, con su principado, con sus potestades, con sus gobernadores de la tiniebla de este siglo y sus huestes espirituales de maldad. Con eso es que nosotros tenemos la lucha, no es con nosotros mismos, mis hermanos. Vamos a aprender esto para que de esa manera nosotros nos podamos amar y respetar y así poder vivir en armonía, no dejándonos llevar en mentalidades débiles que el enemigo le pone a cierta persona y le confunde la mente y hace que esa persona venga y levante falso testimonio contra usted o venga y le traiga un chisme o así sucesivamente, algo que le vaya a robar la paz para que no haya unidad, porque eso es lo que el enemigo vino a destruir y a desunir. Pero nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos que tener ese conocimiento y tenemos que enseñarle a aquellos que no es de esa manera que debemos de vivir, sino unidos, amándonos unos a otros, como lo dice la palabra de Dios, amaos unos a otros. Pero ¿cómo no vamos a poder amar unos a otros
si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si usted sabe que todo conflicto y toda batalla viene por medio del enemigo, usted no va a pelear con su hermano o con otro ser humano, sino que usted va a prepararse y va a saber que va a pelear contra el enemigo espiritual que quiere destruir su alma, que no es contra nosotros mismos. Entonces, mis amados, como le dije antes, si todo el ser humano leyera la Biblia, la escudriñara, reconociéramos claramente con quién es que tenemos que luchar y pelear la batalla cada día, para de esa manera poder vivir en paz, con amor y felicidad, haciendo siempre que Satanás ha sido siempre Satanás que ha traído la guerra, las batallas, los conflictos, para confundiéndole la mente a los líderes de las naciones. Porque es Satanás que ha engañado a esos líderes. Le han puesto en su mente cosas engañosas. Y al mismo tiempo le da el poder y la fuerza. Pero ese poder y esa fuerza se lo dan por un tiempo. Nada más. Y cuando ya él no necesita, Satanás mismo lo destruye. Porque cada día lo hemos visto en generaciones que ponen reyes y quitan reyes. ¿Por qué? Porque es Satanás que está gobernando en esta tierra. Y es él que pone en la mente de esos líderes que vengan a traer conflicto unos contra otros, para que de esa manera nos matemos unos a otros, para que de esa manera no haya paz en esta tierra. Entonces, mis hermanos, vamos a reconocer que si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y vivimos sus estatutos, podemos ayudar a otros a que vivan de esa misma forma, y sería un mundo mejor de vivir. Porque Satanás no tiene nada que dar al ser humano, porque él no tiene nada. Él simplemente usa las cosas del hombre para manipularlo a su antojo. Y recordemos que él es espíritu y no tiene cuerpo ni sangre, y se puede manifestar de diferentes formas, y es una gran ventaja que él tiene contra nosotros para pelear contra nosotros, debido a que nuestra naturaleza humana es limitada y tenemos cuerpo y sangre, y solamente podemos actuar en lo físico debido a nuestras limitaciones. Pero eso no nos debe hacer sentir que nosotros no podemos luchar contra él y no podemos desmayar, porque nosotros tenemos a nuestro lado el poderoso Creador, Dios de todo lo visible y lo invisible. Eso quiere decir que si el enemigo es espíritu malo, nosotros tenemos a nuestro lado el enemigo con el Espíritu Santo de Dios, el cual lo va a destruir con su boca, la espada de su palabra, porque su palabra lo dice, que cuando Cristo venga por segunda vez, va a destruir a Satanás. Tal vez aquellos que no han conocido a Cristo Jesús como su Salvador, en su vida, me preguntarán, pero ¿por qué Dios permite que Satanás nos ataque y tengamos lucha contra todos nosotros unos a otros? Y tenemos luchas cada generación. Muy claramente, la respuesta es fácil y es simple. Debido a la desobediencia del primer hombre, Adán, entró el pecado y la maldad de Satanás en este mundo, puesto que Adán y Eva le dieron la potestad a Satanás de esta tierra, al ellos darle la espalda a Dios, cuando le desobedecieron el mandato que no probaran del árbol prohibido. Desde entonces Satanás y sus maldades nos han venido persiguiendo y confundiendo. Y por eso es que ocurren tantas barbaridades, tanta muerte injustamente. Y la gente dice, pero ¿por qué Dios permite eso? No, mis hermanos, Dios no lo permite. Simplemente esos son consecuencias del pecado. Eso es porque nosotros le hemos dado la espalda a nuestro Dios Padre. La humanidad todavía no ha querido reconocer el sacrificio de Jesucristo. Y por eso es que están pasando tantas maldades y tanta muerte y tanta
destrucciones aquí en esta tierra. Porque mientras el enemigo esté en la cabeza gobernando, él va a seguir destruyendo. Y no diga que es Dios que lo permite, porque Dios no le quiere hacer daño a nadie, a ninguna de sus hijos ni a ninguna de sus criaturas. Pero Dios es un Dios de orden. Dios nos dio libre albedrío. Y usted que no ha buscado de Cristo, usted entonces está cogiendo el camino del enemigo y usted va a tener sus consecuencias. Pero dice que muchos pagan por pecadores. O sea, hay justos que pagan por pecador, por injusto. En otra palabra. Pero mientras estemos viviendo aquí en esta tierra, vamos a tener todas esas calamidades. Vamos a tener todos esos conflictos. Pero por eso no nos deja de que nosotros aprendamos de la palabra de Dios a conocer cómo contrarrestar a toda esa fuerza maligna de Satanás. Y una vez usted aprenda a luchar contra Satanás, el mundo será un mejor sitio de vivir, porque en el conocimiento le da la libertad a usted. Bendito sea el nombre del Señor, porque el enemigo ha venido confundiendo. Él ha venido queriéndonos apartar con el engaño, con las vanidades y con toda vanagloria que Satanás ofrece. Aquellos que son débiles con sus mentes, la cual él lo usa para seguir atando a más seres humanos en la mentira y alejándolos de la verdad. Porque eso es lo que Satanás quiere. Alejarlo de la verdad. Alejarlo que no lea la palabra. Porque la verdad dice, la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces Satanás sabe que si usted empieza a escudriñar la palabra de Dios y viene a aceptar a Cristo, el Espíritu de Dios le va a dar sabiduría y discernimiento y usted va a empezar a ver la verdad. Y eso lo va a ayudar a usted a cambiar su forma de vivir. Porque no han venido bombardeando con mentiras desde la niñez. Y esto es por generación en generación. No han venido bombardeando con religiones, con doctrinas falsas, con rodimientos que no edifican a la vida espiritual. Y es difícil que muchos puedan cambiar del día a la noche. Pero eso no le quita, hermano, que nosotros no paremos en la brecha, no paremos firmemente a hablar la palabra de Dios y a decirle que hay esperanza en Cristo Jesús. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que solamente a través de Jesús hay salvación. Pero tiene que arrepentirse. Y que recuerden que no es lucha contra nosotros mismos. Por esa razón estoy usando las redes sociales para bombardear la palabra de Dios. Para dejarles saber a aquellos que están confundidos, que están viviendo en una vida oscura del pecado, que hay luz en Cristo Jesús. Que venga la luz admirable de Jesucristo. Que Él lo está esperando con los brazos abiertos. Satanás bien sabe cómo mantener al hombre cautivo en el pecado. Cuando él confunde al hombre con falsas esperanzas y lo aparta de conocer la verdad, ¿cuál es la palabra de Dios, la Biblia? Eso es lo que él quiere, que usted no lea la Biblia. Es la palabra de Dios la cual trae liberación y conocimiento del verdadero camino que el ser humano tiene que caminar para poder vivir en paz, en amor y felicidad. Es cuando encuentran a Jesucristo que se puede vivir libremente y conocer el camino que te lleva a la verdad. Él mismo dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Léalo. Es Cristo Jesús que te dará la libertad y sabiduría para contrarrestar a la fuerza maligna de Satanás. Jesús nos ha dado los instrumentos para derrotar todas las trabas del enemigo. Pero tenemos que someternos a su voluntad. Tenemos que vivir sus estatutos. Tenemos que entregar nuestra vida por completo a nuestro Dios Padre, a nuestro Señor Salvador, para que de esa manera el Espíritu de Dios pueda obrar en nosotros y nosotros podemos ver manifestarse la gloria de Dios en nosotros. Pero, mis hermanos, tenemos que vivir completamente para Dios. No una parte hoy, no mañana, no.
lo dije en otra enseñanza anteriormente, tenemos que entregarnos por completo a Dios para que nosotros podamos conocerlo mejor y podamos ver su poder obrando en nosotros. Y de esa manera, cuando usted hable la palabra, esa palabra salga ungida. Cuando usted ore por alguien, esa persona reciba sanidad. Cuando usted quiera dar una palabra de sabiduría, esa palabra salga con poder. Pero tenemos que someternos a sus estatutos. Tenemos que vivir su palabra. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que nosotros tenemos la autoridad de su palabra para romper cadenas y ataduras satánicas. Solamente nombrando el poderoso nombre de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre y tiene poder. Y se doblará toda rodilla delante de él. Usted derrumba murallas. Solamente en el nombre de Jesús. Todo diablo, toda potestad se tiene que ir. Porque ese es el nombre sobre todo nombre. El nombre poderoso de Jesús. Dios Padre nos ha dado sabiduría y conocimiento de su poder que hay en el nombre de Jesús. Lo dice muy claramente en Efesios 1, 17 al 23. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza, para qué Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, poniéndolo sobre todo principados y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. O sea que nosotros tenemos el poder. La misma palabra nos lo está diciendo, mis hermanos y amigos que me escuchan. Una vez, amigos que me escuchan, tú te arrepientes y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú también vas a tener ese poder y esa autoridad para contrarrestar toda trama del enemigo, porque el enemigo siempre nos va a estar esperando pacientemente para atacarnos, y no podemos bajar la guardia, porque no, como le dije, no es con nosotros mismos que estamos luchando, es con una fuerza diabólica, es con gobernadores de las tinieblas. Entonces tenemos que estar firmes y llenos del poder de Dios, llenos de la palabra de Dios, para de esa manera nosotros contrarrestar al enemigo con la palabra de Dios, porque es con la palabra de Dios que nosotros podemos destruir toda trama del enemigo. No es con nuestra fuerza, porque nosotros somos físicos y él espiritual. Entonces es una lucha espiritual que tenemos. Y de esa forma tenemos que prepararnos espiritualmente. Y de la única forma en que usted se puede preparar espiritualmente es dándole comida a su hombre espiritual, que es la palabra de Dios. Y una vez usted tiene su espíritu fortalecido, el enemigo no lo puede tumbar. El enemigo no lo puede engañar, porque usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y por eso son los motivos de esta enseñanza, mis hermanos. De que escudriñemos la palabra. La palabra está todo ahí claramente. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder entender. Pero también tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir una vida apartada del pecado, para que de esa manera el Espíritu de Dios pueda revelarle a usted los secretos de la palabra de Dios. Y de esa manera usted pueda vivir victoriosamente. Y el enemigo no lo va a tocar. Mire cómo está el mundo. El mundo está completamente caótico. No se saben qué vía van a coger. Los líderes están completamente confundidos. Están esperando. Y yo sé a quién que están esperando que se levante el anticristo, el cual es que le va a dar la idea de cómo ellos poder resolver
la situación, lo cual eso va a ser temporario. Porque ya la iglesia de Cristo, cuando sea levantada, entonces el hombre inicuo, el anticristo, se levantará y ahí serán engañados aquellos que no creyeron en el sacrificio de Jesucristo. Y ahí sí van a haber dificultades y problemas. Amén, mis amados. Escuchen qué poder tiene nuestro Salvador, el que está en nosotros y con nosotros. Él tiene todo el poder. Y él va a destruir una vez y para siempre al enemigo de las almas, Satanás, el que nos ha venido esclavizando en el pecado por generación y generación. Pero ya no le queda mucho tiempo. Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa, mis hermanos. Él siempre está pacientemente esperando que tú desmayes. Y yo te pido que no desmayes y sea valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero tú tienes que tener esa fe. Tú tienes que confiar en la palabra de Dios. Tú tienes que escudriñar la palabra de Dios para que esa palabra entre a tu espíritu y te dé convicción de que la palabra de Dios es poderosa y es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que rompe hasta los huesos y los tuétanos. Y trae discernimiento y entendimiento y conoce el conocimiento de tu corazón. O sea que una vez tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, tú vas a tener ese conocimiento y esa sabiduría divina en ti. Nadie te podrá destruir ni nadie te podrá engañar. Y ahora, como el mundo está en temor, tú no vas a vivir en temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de dominio propio, para que nosotros podamos amar y podamos vivir en armonía, en paz. No desmayemos y mantengámonos firmes en sus promesas y sigamos hablando su palabra para quitarle las almas confundidas y perdidas que están en el mundo al enemigo. Muchas de ellas se encuentran sin rumbo, sin esperanza, completamente perdidas en vicios y ataduras de las cuales no pueden salir con su propia fuerza. Pero gracias a Dios que todavía retarda un poco la venida de nuestro Señor Jesucristo y que su iglesia todavía está aquí intercediendo por las almas para que no se pierdan. Porque Cristo ya está a la puerta, mis hermanos. Amigo que me escucha, una vez la iglesia es levantada, ya no va a haber más esperanza para ti. Es muy tristemente la verdad. Todavía tú tienes un tiempo, y este es el tiempo que Cristo y Dios te está llamando. Que te arrepienta de tu pecado y empiece a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Porque aquellos que han pisoteado el sacrificio de Jesucristo, aquellos que le han dado la espalda, así como Adán y Eva le dieron a Dios, van a tener la consecuencia de la gran tribulación. Y va a ser terrible. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que nosotros tenemos que levantarnos y ganar almas a que vengan al arrepentimiento y se rindan a los pies de Cristo antes que sea demasiado tarde. Así que mis queridos hermanos y amigos, no les quiero quitar más tiempo. Ya Cristo está a la puerta. Corre por tu vida y ven a Cristo, que es tu única y verdadera esperanza, amigos que me escuchan. Hermano querido, Dios te bendiga y te dé sabiduría y discernimiento, porque aquellos amigos que me escuchan que le den la espalda al sacrificio de Jesucristo van a pasar su vida eterna en el infierno por la eternidad. Así que recapacita, porque será algo muy terrible. Será muy, muy terrible, mis hermanos y amigos que me escuchan. Así también yo te pido, mis hermanos, que tengamos nuestra lámpara llena de aceite, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y vuelvo y les recuerdo, estas redes sociales las vamos a usar para bombardear la buena palabra de Dios. Y vamos a contrarrestar toda maldad, toda injusticia, toda inmoralidad que están usando ciertos canales en las redes sociales. La vamos a contrarrestar con la verdad
y con el bien de la palabra del Señor. Así que mis hermanos, preparémonos y vamos a seguir orando, intercediendo por aquellos que están perdidos para que vengan a los pies de Jesús. Yo le continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones.